Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenas tardes. En primer lugar, decirles que hace un ratito recibí una llamada de mi mujer intentando que explicara qué es eso del baile entre dos al cual no estaba invitado la señora María Australia Navarro. Yo ya le he aclarado cuál era el motivo del baile y que no hay ningún tipo de problema. Decirle que recientemente se publicaba el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales en España, un índice que venía a evaluar el desarrollo, como propiamente indica su nombre, en cada una de las comunidades autónomas de los servicios sociales. Y este informe relativamente es poco sospechoso de estar dirigido con un fin partidista. Está elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y, además, con datos proporcionados por organismos públicos y, además, como reconoce el propio informe, por todas y cada una de las comunidades autónomas en España. Ese informe catalogaba los servicios sociales en Canarias como de irrelevantes. Fue el término. Si realmente luego analizamos, en ese paquete de irrelevantes estaría, entre otras, Andalucía con un 4,65 de valoración y Canarias pues apenas llegaba al 2,4. Por tanto, estaríamos en la irrelevancia de la irrelevancia. En ese informe aparecíamos con ese 2,4 en antepenúltimo lugar, solamente superada por dos de las comunidades que precisamente no son el espejo y en estos momentos quizás menos que nunca en ningún ámbito a nivel estatal, como son la Comunidad Murciana y Valencia. 2,4 Canarias, 8,5, por poner un ejemplo, el País Vasco, que está situada en primer lugar. Para nosotros es fundamental que la consejera, que la vicepresidenta, nos explique cuál es su visión, su valoración de ese informe. Yo le voy a anticipar tres cuestiones. Primero, que reconozco que desde la elaboración de ese informe, si probablemente se hiciera en este momento, algún escalón habríamos subido. No mucho. Y el objetivo, evidentemente, al menos para Nueva Canarias, no es pasar del antepenúltimo lugar al cuarto por la cola, pero ni al quinto ni al sexto. Nuestro objetivo sería estar mucho más arriba. Quizás no en la posición en la que está el País Vasco, que esa debiera ser la aspiración, pero también es verdad que el País Vasco, precisamente con esta nota, con un tercio menos de pobreza y con casi la mitad de desempleo del que tenemos actualmente en Canarias, pues vemos cómo es capaz de articular mucho más presupuesto, no solamente en grandes números, obviamente ellos manejan más, sino también proporcionalmente y porcentualmente, algo que en Canarias, desgraciadamente, actualmente no se hace, por ejemplo, en materia de prestación canaria de inserción. Pero fíjense, nosotros con estos datos, que son más que preocupantes, y mucho más si una semana después acudimos al foro contra la desigualdad que se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria, auspiciado por la cadena SER y MAFRE, y donde usted tuvo la oportunidad de comparecer y explicar sus políticas. Pero justo detrás de usted pudimos también escuchar a Cruz Roja o a Cáritas o a Banco de Alimentos. Y la situación que ellos nos planteaban era absolutamente dantesca. Porque ellos además no trabajan con el conjunto de la población, sino precisamente con la población más afectada. Y en los últimos años, a pesar de que la economía ha ido mejorando, la situación de aquellos que peor lo pasan está mucho peor que al principio de la crisis, por supuesto, pero incluso mucho peor que hace 2 años. Mayor precariedad, gente que ya lleva muchos años como parados de larga duración y, además, sin ningún tipo de remuneración en la mayoría de los casos. Los servicios sociales, obviamente, no han estado a la altura en su conjunto. Unas administraciones han sido capaces de poner más que otras, y hablo de las administraciones locales. Toda la responsabilidad no está en el Gobierno de Canarias. Ha habido recortes y ha habido leyes que han conducido también a esta situación desoladora en el ámbito de los servicios sociales. Y es cierto que en estos últimos meses se han corregido algunas cuestiones. Eso es lo que nosotros nos gustaría que nos explicara, pero además que fuera mucho más valiente. Y del otro día hacíamos una rueda de prensa, precisamente al conocer estos datos, donde Nueva Canarias le tendía la mano al Gobierno y le planteaba la posibilidad de crear una cumbre institucional, por supuesto con el Gobierno, con los grupos parlamentarios, cabildos, ayuntamientos, las ONGs y los colegios de profesionales, de trabajadores sociales, de educadores sociales, en definitiva aquellos que trabajan en este ámbito, pero no para crear una comisión más
en el tiempo, sino precisamente para intentar coincidir en el diagnóstico y plantear las propuestas. Le tendemos la mano y esperemos que en su respuesta de hoy sea capaz de recogerla. Muchas gracias, señor Campos. En nombre del Gobierno, señora vicepresidenta. No, está bien. ¿Qué no? Que hoy no traje tacones. Gracias, señora presidenta. Señoría, señor Campos, en una de mis intervenciones anteriores ante ustedes en esta misma sede manifesté que uno de los principales objetivos de este Gobierno, puesto de manifiesto en el Acuerdo para la Gobernabilidad de Canarias del Pacto por el Crecimiento del Progreso Social y Económico de Canarias, era y es precisamente encargarnos de las políticas sociales, encargarnos de quienes han estado soportando, como bien dice, el peso de la crisis económica, los que más han soportado el peso de la crisis económica y las consecuencias de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos. En eso estamos ocupados desde nuestra llegada al Gobierno y nos hemos estado ocupando de las personas, de los parados, de los mayores, de la situación de la dependencia, y es verdad, señor Campos, que queda mucho trabajo por hacer, pero no me negarán, señorías, y es verdad que usted no lo ha hecho, que la situación va mejorando, aunque sea un poco. La situación de Canarias son fruto de la combinación de tendencias estructurales de incremento de riesgo de la pobreza de las islas, la exclusión social y las dificultades en el mercado laboral, pero también el resultado de factores coyunturales de la crisis y de políticas con nombre y apellido. El informe al que usted hace mención en su petición de comparecencia nos sitúa en el punto en el que estamos, o en el que estábamos cuando se hizo el análisis. Analiza la situación de los servicios sociales en todas las comunidades autónomas desde hace 4 años y créame que desde mi área le hemos prestado especial atención porque nos muestra una posición de partida y será una referencia para valorar cómo lo haremos a lo largo de la legislatura. Y no una referencia para mejorar en esas estadísticas, sino porque al fin y al cabo mejorar en esas estadísticas es mejorar la vida de la gente a las que nos hemos dirigido. Como habrá comprobado, el informe hace una comparativa global de entre todas las comunidades autónomas, en la que Canarias aparece como la antepenúltima, con una puntuación total de 2,4 sobre un total de 10, lo que en términos del informe se identifica como un desarrollo irrelevante de los servicios sociales. Nuestra situación solo la superan los indicadores de otras 2 comunidades, Murcia y Comunidad Valenciana. En consecuencia, el informe nos muestra lo que ya sabíamos, o lo que ya muchos sabíamos, que la posición de partida de los servicios sociales en Canarias es mala, o muy mala, dentro del ranking global de las comunidades autónomas españolas, lo que nos ha hecho ser conscientes desde el principio del tremendo esfuerzo al que deberíamos hacer frente. Desde luego que ha habido factores coyunturales que han dificultado la acción política de los servicios sociales, puesto que los ingresos públicos han disminuido notablemente en estos últimos años, pero los factores más determinantes de esta situación yo creo que son estructurales y otras veces la hemos hablado aquí. Algunas decisiones han pesado y mucho sobre el empeoramiento de esas decisiones estructurales, los recortes en las políticas sociales, la reforma laboral que ha recortado derechos de los trabajadores y ha limitado su poder de negociación, llevándoles a situaciones de gran indefensión, o decisiones como las recortes en las prestaciones por desempleo o la reducción de esas prestaciones por desempleo. O fíjate también el hacer muy dificultoso el acceso al plan Prepara, que se puso en un momento en el que la cobertura de la prestación por desempleo iba bajando. Fíjense que en 2011 teníamos una protección de los desempleados de un 71,4 y actualmente un 52,1 son los que tienen alguna protección, en Canarias un 47,5. De manera que nuestra población a la que tenemos que abarcar es mayor que en el resto de comunidades autónomas. Como afirmé entonces y quiero reiterar hoy, no ha sido únicamente el ciclo, señorías. El causante del deterioro de la situación de miles de familias y de canarios y canarias también tiene una cuestión de decisiones políticas. Y luego entraré más en el hecho incontestable del sistema de financiación autonómico, que está muy ligado, vinculado a los propios resultados de nuestros servicios sociales. Y lo digo porque parece que coincide el sistema de financiación con los datos en la puntuación
que sacan las comunidades autónomas en ese margen, pero lo dejo luego y sí me gustaría decir que en lo que se refiere al informe se indica que los factores de más impacto negativo tienen en el desarrollo de los servicios sociales en Canarias son, en primer lugar, la ausencia de instrumentos de planificación y ordenación, así como desarrollo normativo adecuado, lo que deja el apartado de derechos y decisión política en 0 puntos en esta comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, la insuficiencia de recursos económicos suficientes, lo que viene especialmente condicionado por lo que decía antes nuestro modelo de financiación y también probablemente por las prioridades. Sin embargo, el informe reconoce que hay un ratio adecuado dentro de sus limitaciones entre el gasto y la cobertura, lo que permitirá hablar de un sistema eficiente dentro de lo mal que estamos. Es decir, con los recursos adecuados y un impulso político decidido, la situación de los servicios sociales en Canarias se puede y se debe revertir. Eso es precisamente lo que nos está ocupando. Por lo que se refiere a las conclusiones, el informe alude a que se hace imprescindible un plan de choque que recupere los niveles dignos de atención que garantice los derechos sociales más básicos. Dicho plan de choque debería incluir como líneas de actuación esenciales las siguientes. En primer lugar, recuperar e incrementar el gasto en servicios sociales para alcanzar el nivel medio del gasto nacional. Se requeriría incrementar el gasto anual en servicios sociales en 106 millones de euros. Nosotros estamos incrementando, pero no es menos cierto que para eso deberíamos también tener el margen que no nos han dado en la utilización del incremento presupuestario, y me refiero ahora a la regla de gasto, y también mejorar el sistema de financiación. En cualquier caso, este es el reto y esto es lo que nos marcan en el estudio. En el presupuesto 2016 hemos realizado un notable esfuerzo, aunque es evidente, no llegamos a los 106, hemos incrementado 28,6 millones, por lo que siguiendo este ritmo de crecimiento yo creo que podríamos cerrar esa brecha en el espacio temporal de esta legislatura. Esperemos hacerlo antes y vamos a ver cómo va evolucionando. Además, ténganse en cuenta que las posibilidades de incremento de recursos quedaron limitadas, como digo, por las normas de estabilidad presupuestaria, especialmente la regla de gastos. En segundo lugar, se propone avanzar en la aplicación de la ley de dependencia, en particular reducir las cifras de personas que se encuentran en el limbo de la dependencia, es decir, tienen un derecho pero no reciben la prestación o servicio. Los hechos indican que en 2015 se ha producido un hecho histórico de altas en esta comunidad autónoma y que hay una diferencia entre el primer semestre y el segundo semestre de 2015. 400 altas en el primer semestre, 1.000 en el segundo semestre, el pago a los 200 herederos y el pago a buena parte de las personas que tenían el pago aplazado de la prestación. No obstante, hemos subido la partida presupuestaria para 2016 en materia de dependencia y también estamos trabajando en la planificación de la dependencia más a largo plazo. Y también traeremos cuenta a esta Cámara, como no puede ser de otra forma. Esta cuestión coincide con la tercera recomendación, que propone hacer especial énfasis dentro de la aplicación de la Ley de Dependencia al impulso de los servicios residenciales de ayuda a domicilio y teleasistencia. Y en esto de la planificación es en lo que estamos también trabajando. Como cuarto aspecto, se insiste en incrementar la extensión y las cuantías de las rentas mínimas de inserción. Aquí una vez más a las pruebas me remito, señor Campo. Prometimos una partida extraordinaria para poner al día la prestación canaria de inserción y lo cumplimos. Hemos iniciado el año 2016 sin retrasos en el pago de esta ayuda y esto nos permitió poder presupuestar sin herencias y deudas del pasado, poniendo al día 6.412 que estaban sin pagar. Además, de cara a 2016, el presupuesto inicial se ha incrementado en 17 millones de euros, lo que permitirá avanzar notablemente en el logro de las recomendaciones realizadas en el informe. Como quinta recomendación, se incluye elaborar de forma prioritaria nuestra ley de servicios sociales, que reconozca derechos subjetivos y que establezca la obligatoriedad de concretarlos en una cartera o catálogo. Precisamente en un último Consejo General de Servicios Sociales, celebrado en enero dimos un paso muy importante para seguir avanzando en la preparación de esta ley que hemos decidido sea participativa y que cuente con el máximo consenso de los agentes implicados. Ya nos hemos reunido en las mesas de trabajo y esta misma semana las mesas de trabajo se concretan con los 3 ámbitos en los que hemos decidido actuar: tercer sector, institucional, Cabildo, FECAM, FECAI, Gobierno de Canarias y colegios profesionales.
no será una cuestión que ataña solo al Gobierno, sino que queremos que atañe al conjunto de la sociedad, por lo que queremos no una ley fría de despacho, sino una ley que de verdad ayude a las personas diseñadas por esta. Esta tampoco se puede improvisar y ni recuperar textos obsoletos. Nosotros lo estamos haciendo con la unanimidad del Consejo General de Políticas Sociales. En definitiva, esta consejería se ha tomado muy en serio el diagnóstico realizado por el informe y las recomendaciones. Y estamos trabajando en cada una de las recomendaciones que nos han hecho. Somos conscientes de la delicada situación de la que partimos y de los enormes retos que tenemos por delante, pero nunca me oculto de los problemas, o prefiero no ocultarlos. Además, en este caso están todos a la vista. Tiempo, si quiere, tiene 10 minutos después, señora vicepresidenta. ¿Quiere 30 segundos más? ¿Quiere qué quiere? ¿Un minuto más? Después tiene 10 minutos más, por eso se lo digo. Un minuto más. Bueno, un minuto más y no se lo oí después en la segunda. 30 Venga, segundos. venga, si no se nos hace muy tarde. Poco éxito tendríamos en intentar ocultarlo. En cualquier caso, yo creo que se están dando pasos importantes, pero también somos muy conscientes de que quedan muchos más pasos que dar en este camino y estamos convencidos de que su grupo parlamentario nos va a ayudar en la tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando leímos el informe por primera vez, la verdad es que la primera impresión fue que venía a ratificar lo que Nueva Canarias venía denunciando hace mucho tiempo. Nueva Canarias y otros muchos. Es más, Nueva Canarias y otros muchos y el propio Gobierno el de la fiesta, el que le toca pagar la fiesta anterior y el de aquí en adelante. Nos sorprendió más y además nos satisfizo más el hecho de que muchas de las recomendaciones que planteaban precisamente venían a ahondar en las medidas que desde Nueva Canarias veníamos planteando también desde hace mucho tiempo y desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones negando la realidad o no queriendo asumir, vistiéndola luego de otra manera. En la legislatura pasada, Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ya lo dije en una ocasión, lo presentamos en esta Cámara, se rechazó, un par de meses después se trajo vestida con otro nombre y con bastante más light en las propuestas también, por supuesto, y el resultado es el que tenemos. Nada más iniciar esta legislatura, planteábamos una comparecencia donde además solicitábamos la reedición o volver a renovar ese plan de lucha contra la pobreza. No nos gustó la respuesta que usted planteó, porque si bien es cierto que dijo que asumían y que iban a ponerlo en marcha, luego hablaré de eso, en algún momento de su intervención planteaba que se daba un plazo de 2 años, cierto es, para el estudio, para entrar en el análisis, en la profundidad, en el diagnóstico, para luego buscar dónde estaban los problemas de fondo y a partir de ahí solucionar los temas. Pero de eso hablaremos con posterioridad. Nosotros, por ejemplo, en esta legislatura, aproximadamente 140 iniciativas de las que hemos presentado han estado ligadas precisamente a políticas sociales, muchísimas de ellas. Y vamos a seguir haciéndolas porque, de verdad, probablemente este es el tema que más preocupe a Nueva Canarias. Y le garantizo que nos preocupan todos. La ley del suelo, esa que está ahí en marcha, esa, de hecho, nos tiene temblando hasta que conozcamos realmente el contenido y el alcance de la misma. Pero esto nos preocupa muchísimo más. Porque, igual que estábamos hablando esta mañana cuando hablábamos de la ley electoral, cuando hablamos de esto, estamos hablando de personas. Es más, hablamos de las personas que peor lo pasan. Y yo creo que todos coincidimos en que cuando uno tiene el agua a esta altura, el objetivo es levantar la cabeza, pero no levantar la cabeza hasta este punto, porque si la colocamos aquí seguimos teniendo el mismo problema. Sobre todo los que peor lo pasan, sobre todo los que están debajo del agua, y es que no son capaces de respirar, no van a ser capaces de respirar. Y tuvimos la primera prueba de fuego, además de los anuncios que desde la Consejería se hacían en cada momento, cuando llegaron los presupuestos. Y encontramos la misma aportación, por ejemplo, a los servicios sociales municipales, los que la propia ley dice y establece que quizás no es tan relevante la cuantía económica que se da, sino la capacidad de descentralizar los servicios sociales desde las comunidades autónomas precisamente a los ayuntamientos. Pues bien, esos ayuntamientos reciben del Gobierno de Canarias la misma cuantía, ni un solo euro más, a los servicios sociales que prestan a los ciudadanos. Reciben la misma cuantía, ni un solo euro más, a la prestación canaria de inserción que le corresponde tramitar a los ayuntamientos. Y recibe la misma cuantía, ni un solo euro más, en los planes de empleo social que se aprueban para este año con respecto al del año pasado. Cierto es que se ha habilitado una partida extraordinaria a los 7 ayuntamientos que tenían más nivel de desempleo, pero no con el perfil necesariamente de plan de empleo social. Estaba dirigido a otros públicos.
Por tanto, primera ocasión perdida. Y es verdad que aquí se establecen dos aspectos fundamentales. Uno es la necesidad de una ordenación, de una legislación, una ley de servicios sociales, hablaremos de eso también con posterioridad, y otro, por supuesto, siendo importante la descentralización, habla de la necesidad de financiar de una mejor manera. Y esto ya lo hemos discutido. Yo no voy a perder mucho más tiempo en esto porque ya lo hemos hablado en multitud de ocasiones, lo hacíamos cuando discutíamos sobre el presupuesto, pero es que al final, una vez tras otra, esa piedra se la va a encontrar delante cada vez que hablemos de esta cuestión. Y sí que hay medidas. Y claro que tiene muchísima responsabilidad el Partido Popular por muchas de las normas que ha aprobado, por los recortes que ha obligado. La regla de gasto ha sido castrante no solamente para este Gobierno, sino para la mayoría, para todas las instituciones, incluidos los ayuntamientos. Pero este Gobierno tiene capacidad también en materia fiscal y ha rechazado una por una todas las propuestas en materia fiscal que Nueva Canarias, por ejemplo, ha puesto encima de la mesa, una por una. Y, por supuesto, el famoso reparto del ITE. En ese sentido, yo le doy la razón a usted y sabe que hemos estado a su lado. Usted ha hecho un llamamiento para que una parte de ese dinero se destinara precisamente a cuestiones como las que estamos hablando hoy. Porque cuando algo, de verdad, algo se entiende como prioritario, y usted dice que esto es prioritario, y el presidente del Gobierno le ha escuchado decir multitud de ocasiones que estas cuestiones son prioritarias, uno no hace lo que puede, uno hace lo necesario, lo que haga falta para solucionar estas cuestiones. Y es verdad que a veces, intentando hacerlo, no vas a llegar al objetivo. Pero, hombre, yo creo que esto es muchísimo más relevante que un parking en algún municipio gran canario o que una avenida en algún municipio de Fuerteventura. Y es importante el parking en Gran Canaria y será importantísima la avenida en Fuerteventura. Pero le garantizo que esto es muchísimo más importante. Pero aparco el ICTE. Hemos hablado de él 25 veces, pero desgraciadamente estoy seguro que volveremos a hablar otras 25. Y más cuando hablemos de falta de dinero, falta de financiación o falta de capacidad en el presupuesto. Yo voy a intentar, y de hecho creo que lo estoy haciendo, que se me va la vena, lo sé, hay momentos en que la pasión me puede. Iba a intentar no meter el dedo en la llaga, porque con ese informe lo fácil era meter el dedo en la llaga hasta donde entrara el dedo. Pero se lo decía al principio, lo único que me dijo luego es que contaría con nosotros. Es más, que cuenta con que nosotros le demos aportaciones. Nosotros hemos intentado ir más lejos. Cuando le planteábamos esa cumbre, realmente la va a protagonizar usted y el presidente del Gobierno, el que quiera sentarse allí. Yo no aspiro a ser la vicepresidenta, en todo caso el vicepresidente, en algún momento. No aspiro a eso. Entiendo que ese es el papel que le corresponde a usted. Lo que sí le digo es una oportunidad. Nueva Canarias en multitud de ocasiones, legislatura pasada y en esta legislatura hemos tendido la mano. La mayoría de las veces la han rechazado. Les garantizo que les hubiera ido mejor en la mayoría de las ocasiones. En algunas es probable que nos habremos equivocado. Pero le garantizo que en la mayoría les hubiera ido mejor. Una cumbre, señores, foro, encuentro, jornada, como la quiere llamar. Ustedes, los grupos parlamentarios, los cabildos y ayuntamientos que son los que de verdad al final desempeñan y desarrollan toda esta normativa. Las ONG que están haciendo un trabajo extraordinario y los profesionales de esto. La gente que se dedica a esto día a día y que conoce también de primera mano. Vamos a sentarnos, pero lo decía antes, no otra comisión napoleónica. Un foro donde de verdad seamos capaces no de hacer un diagnóstico, los diagnósticos están hechos. En esa jornada en la que usted participaba, cuando escucha a la Cruz Roja o cuando escucha a Cáritas o cuando escucha al último de los trabajadores sociales que entró en el último de los ayuntamientos, en el más pequeño de ellos, le garantizo que el diagnóstico ya está. Lo fundamental sería ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo orientamos las políticas a partir de ese diagnóstico y que la visión de ese diagnóstico sea lo más común posible entre las posiciones de uno y otro. No idéntica, pero lo más común posible. Porque es verdad lo que planteaba. Depende con el cristal con el que se mire. Y podemos poner sobre la mesa 25 informes. Desgraciadamente, más de 20 seguramente harán un diagnóstico, harán un análisis muy similar al que ha hecho este informe, que hemos sido capaces de reconocer y que al menos también le reconozco a usted que no ha dicho que es mentira, sino que forma parte de una realidad que ahí está. Seamos capaces de tener esa misma visión sobre un diagnóstico, sobre las Canarias que tenemos, y seamos capaces de ponernos de acuerdo en cómo legislamos, en cómo dividimos y territorializamos ese trabajo y en cómo presupuestamos las soluciones a estos problemas. Establezcamos la hoja de ruta. No va a ser en un mes, obviamente, ni en un año. Lo que sí le digo es que, y entonces ahora vuelvo al momento aquel en que le planteábamos el plan de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que le decía que aquello de los 2 años se nos hacía muy largo.
La primera medida, o una de las medidas quizás que tendría que tener ese plan, era la creación de muchísimas medidas de impacto, más dinero para la PSI, y no 17 millones, 5 millones y medio solamente. 28 millones fue el presupuesto de partida, que no llegó sino hasta el mes de marzo, tuvimos que incorporar 4 más y luego 7 millones más. Realmente, entre lo que se presupuestó con las incorporaciones a lo largo del año 2015 y lo que han ustedes presupuestado para el 2016, solo hay 5 millones y medio más. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que llegará el mes de julio o el mes de agosto y no va a quedar dinero. Cáritas decía recientemente que solamente el 17% de la población susceptible de cobrar la PSI lo está haciendo en este momento. Y es verdad que a lo mejor de aquellos que estaban esperando ya han cobrado. La cuestión es que hay muchísima gente que podría tener derecho a eso y no se está incorporando a este sistema. No voy a hablar de dependencia, no voy a hablar de vivienda, más de lo necesario, porque nos caerá la fiesta encima y tendremos un titular que ocultará lo que realmente intentamos debatir hoy. Pero llevamos 7 meses para esa oficina de intermediación que ustedes han planteado y todavía están en la fase de diseño. Por tanto, salvo que usted nos diga ahora que hemos pasado de la fase de diseño a la fase de propuesta y nos gustaría conocerla, vuelvo a tenderle la mano. Nueva Canarias vuelve a tenderle la mano y estoy convencido de que el resto de grupos de esta Cámara seamos capaces de sentarnos sobre una mesa, seamos capaces de poner en común aquello que nos une, echemos a un lado la lucha partidista en políticas sociales, pero solamente si somos capaces realmente de apostar por ella.